Bueno, para encontrarnos más, porque lo que son las jornadas de Folte muchas veces nos sabían a poco. Bien, es cierto que muchas veces muchos de los que estamos aquí nos vemos también en las jornadas de Cluetic, pero no nos vemos todos. Entonces queríamos aprovechar el tema para, bueno, pues para avanzar en el tema. Este es nuestro primer webinar, que esperamos que salga bien, que es dedicado al tema de inteligencia artificial por un tema de urgencia, porque, claro, hace 3 meses no pensábamos que esto era lo más urgente del mundo, pero ahora sí. Y en principio tenemos el calendario que tenéis ahí, ¿vale? Queríamos hablar de analíticas de aprendizaje y habíamos propuesto miércoles 21 de junio. Y luego, como lo queremos hacer bimensualmente, pues luego sería en septiembre y en noviembre. ¿Vale? Vale. Bueno, estamos aquí Juan Camarillo, que no puede ser más conocido en el entorno, Iván de Cantabria y yo, un poco para lo que es llevar esta sesión. La idea de la sesión, sobre todo, es tomar el pulso un poco entre todos, de tener la oportunidad de ver un poco qué es lo que pensamos respecto a este tema que nos está atropellando de inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, en lo que es el formato de la sesión, pensamos 1 hora y media porque bueno, todo el tiempo es un ente muy valioso nuestro, pero la idea era que muy rápido íbamos a hacer unas transparencias de situación, simplemente para situar un poco el tema, por ponernos todos un poco en la misma página, y a partir de ahí, pues abrir un turno libre de palabra y lo que queramos debatir y hasta donde nos lleve lo que estemos. Si os parece bien, tiramos para adelante. ¿Todo bien? Vale, pues entonces, vale, simplemente, y ya os digo que quiero ir muy rápido. Como sabéis, el tema de la inteligencia artificial se ha disparado en los últimos tiempos. Tengo aquí una diapo muy divertida de Google Trends que dice que, por supuesto, en España hay mucho más interés en ChatGPT que en la universidad a partir del último mes y medio. A ver, pero esto también quería ponerlo en contexto, porque sí que es verdad que ChatGPT es más importante que la universidad, o así para Google Trends, pero no es más importante que el Real Madrid. Digamos que estamos un poco en un entorno intermedio, o sea que es muy importante, pero no es lo más importante del mundo. Bien. También estamos hablando de inteligencia artificial, vamos a hablar de muchas cosas, pero a la hora de hacer la situación, a mí sí que me gustaría decir que yo creo que al menos en este momento tenemos varios tipos de inteligencias artificiales. Quizás un poco la que más nos preocupa a nosotros, o al menos la que más me preocupa a mí, que esto en la discusión lo podemos hablar, son las que se llaman de texto, yo llamaría de texto, que generan texto a partir de texto, que es ChatGPT y toda la familia de ChatGPT. ¿Vale? Bard, que es la de Google, Llama, que es la de Facebook, y todas las que están saliendo. Pero hay otras inteligencias artificiales distintas que también están dentro del mismo entorno y que están disparadas en los últimos meses. Por ejemplo, la de imagen, que además las de imágenes, aquí entre nosotros, y esto también es una opinión mía, todavía funcionan mejor que las de texto. Por ejemplo, Dalí, Midjourney o Stable Diffusion, ¿vale? Que, bueno, sabéis, esto creo que es de esta semana, si es que esto es divertido, porque yo preparé la transparencia hace una semana y las he tenido que cambiar todas. Entonces, bueno, que generan imágenes a partir de un prompt, que los prompts también tienen su historia, pero con la misma calidad o con una calidad que digamos que ya es un tema. Y luego hay otras cosas, por ejemplo, de audio a texto, ha salido Whisper, que también es algo espectacular frente a lo que había antes y que es open source. Y todas heredan un poco de lo mismo. Es decir, ¿por qué están todas aquí desde hace 2 meses? Pues porque ha habido un avance tecnológico. Es decir, sale una arquitectura nueva de redes neuronales, que se llaman los transformers. Existe la capacidad de cómputo para hacerlo y se junta este avance tecnológico con la capacidad de cómputo, y las grandes empresas son capaces de fabricar este tipo de infraestructuras de una manera muy rápida. Y como digo, por centrar un poco el tiro,
yo voy a ir a lo de texto, porque yo creo que son las que más nos afectan en este momento o las que más nos preocupan. Entonces, ¿qué son estas IAs de texto? Bueno, al final son como un autocorrector avanzado. Es decir, tú tienes un texto y a partir de ese texto, como sabéis, continúan, es decir, a partir de ese contexto que leas, continúan. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que no es que consideren la palabra de antes o las dos palabras de antes, sino que consideran un entorno complejo, que es un montón de palabras de antes, y con una verborrea increíble, pues tiran para adelante. Lo que ocurre es que aquí se produce como un efecto no lineal, por así decirlo, en el cual, a partir de un montón de datos que le has metido, esa verborrea tiene sentido. O sea, tiene tanto sentido que tiene utilidad. Y entonces eso es un poco lo que ha roto el asunto y digamos lo que tenemos. ¿Cuál es esto? Claro, como tecnológicamente la tecnología es conocida lo que se va a hacer y el problema es más, bueno, conocida en grueso, quizás no conocida en fino, pero conocida en grueso. Y el problema es un tema de cómputo de datos. Están saliendo muchas iniciativas que están intentando dar esta solución. La más buena, OpenAI, son los que han dado primero. Es ChatGPT, todas las herramientas de OpenAI y que es la que lleva Microsoft. Google están intentando a toda prisa meterse en el asunto y Facebook, como más retrasados, están también sacando otra que quizás lo que tiene muy interesante de la de Facebook es que están dando una opción offline. Es decir, que te puedes descargar el modelo o que te puedes ir al modelo. Y eso también puede ser muy interesante en muchos entornos. Es decir, porque ya puedes trabajar con tus propios datos o puedes manipularla con tus propios datos. Y claro, el tema está en que, como existen diversas iniciativas y en diversos entornos, nos la vamos a encontrar en varios sitios. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí seguro que hemos probado el ChatGPT en web, ¿vale? Vas a la web de OpenAI, escribes tu prompt y te va contando su vida. Pero, por ejemplo, probablemente todos sepáis que Bing y dentro de Edge ya aparece en la barra lateral, tiene una interfaz para ChatGPT 3.5, de manera que tú le puedes preguntar sobre cualquier página de la que te encuentres, o le puedes pedir que te redacte un correo, o le puedes pedir que te meta cosas. Es decir, tienes una integración con aplicaciones, que es un tema que ahora no está, pero que yo creo que estará muy pronto. Yo entiendo, por ejemplo, y hablo y vuelvo a hablar de las de imagen porque creo que ahí va el tema más avanzado, que un tema que va a aparecer enseguida es que PowerPoint te va a sugerir imágenes generadas por PowerPoint que cuadren con el texto de tu presentación para que la decores o para que la hagas. Digamos, pero estas integraciones que todavía no están, es una cosa que nos va a venir seguro. Y finalmente, estas empresas que están poniendo, ellas piensan ganar dinero a partir de APIs. ChatGPT hace muy poquito está abriendo el marketplace. Es decir, un marketplace en la cual están ofreciendo a compañías para que creen aplicaciones, les paguen a ellos, pero también revendan los servicios. Entonces, esto abre un ámbito muy interesante porque en realidad hay estudios o hay quien opina que el éxito de Steve Jobs con el iPhone, o sea, Steve Jobs cambió el mundo de la telefonía con el iPhone, pero el éxito fue el Apple Store. El que le permitió monetizar el iPhone fue el Apple Store. Esa capacidad que tenía de hacer dinero a partir del trabajo de los desarrolladores o de proporcionar un entorno en que procedan win-win a los desarrolladores y a los fabricantes. Entonces, puede ser que el futuro económico de estas plataformas no venga tanto por el contenido como por las herramientas que trabajan encima de ellos. Bien, sigo con el tema. Fortalezas y debilidades. Bueno, se las he preguntado a ChatGPT porque tampoco te quería trabajar mucho.
Ciertamente, lo que son las fortalezas, básicamente es que parece que sea una persona humana. Se dice muchas veces que parece tu cuñado, ¿sabes? Y es cierto. Es decir, tiene muchos conocimientos, no los sabe hacer muy allá, pero da el pego totalmente. Un tema que yo aquí sí que quería recalcar un poco y que yo creo que es importante para los españoles es el multilingüismo. Realmente es una de las primeras herramientas en la cual se maneja muy bien con otros idiomas y especialmente con idiomas que tiene datos como por ejemplo el español. Entonces muchas veces nosotros en entorno de idioma español estamos buscando herramientas, es decir, no, ha salido esto pero está en inglés y nos tenemos que esperar. En absoluto. Quiero decir, en este tipo de herramientas, total, están entrenadas con el texto completo y les da igual una cosa que la otra. En cuanto a las debilidades, que yo creo que muchas veces es lo que más se reseña, porque es un poco lo que más nos preocupa con estas cosas que no comprendemos, también estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba. Por un lado, el tema del contexto limitado, aunque esto también tiene soluciones. Por ejemplo, el ChatGPT 3.5, como sabéis, es de 2021 y ChatGPT 4 ya es más nuevo, pero digamos que lo que es la red neuronal entrenada está entrenada con el contenido que había en un cierto momento. No conoce el futuro directamente. Lo segundo es que aunque dé la impresión, no entiende nada. Quiero decir, digamos, no tiene esa comprensión. Lo que pasa es que no tiene la comprensión de conceptos porque no es su objetivo dar la comprensión de conceptos. Entonces, sí que es verdad que, y esto ya es más para humanidades, aunque a bote pronto es impresionante lo que te publica, luego cuando rascas dices, es que aquí no entiendo nada. Quiero decir, este estudiante mío que me ha enviado el trabajo es un poco, no lo acaba de entender. Con cualquier cosa de inteligencia artificial o de aprendizaje supervisado hay un problema de sesgo y prejuicio. La inteligencia artificial es en base a los datos que le metes. Si los datos tienen un sesgo, el resultado tiene un sesgo. Esto es muy importante, ¿vale? Y en nuestra sociedad tenemos sesgos de género, tenemos sesgos de raza, tenemos otros de sesgos sociales y como está entrenado con los datos que hay, la inteligencia artificial no va a tener otra diferencia de sesgo. Y luego hay un tema de conocimiento específico, yo creo que también es muy importante, que es de matemáticas. Las que hay ahora mismo no son muy buenas en matemáticas, porque están entrenadas con texto. Pero dicho lo cual, cualquiera que haya trabajado con ellos ve que esto es un salto cualitativo frente a todo lo que teníamos antes. Y que es algo que hay que tener en cuenta, porque si no lo tienes en cuenta, te tendrá en cuenta ello por delante. Bien, una cosita un poco más, que es un poco esto que he llamado yo interacciones mixtas o que llaman interacciones mixtas. Una forma de solucionar el tema del conocimiento parcial de los modelos de lenguaje es hacer búsquedas. Por ejemplo, la manera que está solucionando Microsoft el tema de que ChatGPT 3.5 solo va hasta 2021 es que le da un contexto a partir de una búsqueda en Bing. Bueno, en Bing porque es de Microsoft, pero en cualquier otra cosa. Es decir, si tú quieres averiguar acerca de algo, primero haces una búsqueda y luego todos los primeros resultados de la búsqueda los aportas como contexto de lo que le estás pidiendo. De manera que tiene un conocimiento del pasado, pero también del presente. Y esto está funcionando muy bien, porque te permite adaptar ese modelo que tienes debajo con contenidos reales, ¿vale? Esto si lo queréis probar, ¿vale? Os buscáis, por ejemplo, vosotros en la barra de Bing o buscáis cualquier cosa que es más o menos real y veréis cómo lo hace. Bing primero busca el prompt de lo que tienes y luego le mete los datos a ChatGPT. O, por ejemplo, de esta misma manera te funciona buscando dentro de PDFs. O sea, por ejemplo, una funcionalidad que tiene es que si tú... Estoy hablando de Bing porque son un poco los que van más avanzados, pero esto en principio da exactamente igual que con cualquiera. Tú tienes un PDF muy largo y entonces tú, abriendo la barra de Bing, le insertas,
él automáticamente le mete todo el PDF, digamos, como parte del prompt, como parte de la búsqueda, y luego le puedes hacer preguntas sobre el PDF. De manera que si tú tienes un decreto de 200 páginas y le puedes preguntar, y pues como decía ahí, ¿y cuál es la composición mínima de un departamento? Pues él pues utiliza ese prompt como parte de la búsqueda y entonces te permite refinarlo. Claro, estos son cuestiones muy, o sea, funcionalidades muy poderosas, pero sobre todo más que muy poderosas, yo pienso que son nuevas, o sea, que son entornos que nunca se nos habían ocurrido que podían llegar a ocurrir. Bien. O sea, que estamos en algún sitio dentro de nuestra famosa curva de Gartner, ¿vale? Que yo diría que estamos en mitad del pico de expectativas, pero podríamos estar más arriba o podríamos estar más abajo. Más que nada porque yo creo que más que en el punto de esto lo va a solucionar todo, estamos en el punto de esto es la hostia, pero no sé para qué sirve. ¿Vale? Entonces, bueno, pues entonces desde aquí y un poco con la perspectiva que nos da el tiempo, que hemos visto tecnologías que han tenido más éxito, que han tenido menos éxito, pues la idea era un poco plantearnos qué línea pensamos que podíamos seguir o por dónde podíamos ir. Y aquí hemos estado buscando bueno, sí, vamos para adelante. Hemos estado un poco buscando cosas y lo que hay. Y bueno, todo esto es muy nuevo, pero os enviamos junto con la convocatoria. Espero que lo tengáis. Si no lo tenéis, Iván, si tienes el enlace, lo puedes pegar en el chat y así no me despisto. Vale. Tenemos dos informes, ¿vale? Uno de febrero, o sea, es un poco antiguo, pero de la Universidad de Heidelberg, bueno, de unos señores que se han juntado para pensar en el tema como nos estamos juntando nosotros hoy, ¿vale? Y bueno, y entonces, digamos, lo que plantean dentro de lo que es el informe, que yo lo veo un informe muy interesante, es una serie de recomendaciones para estudiantes, para profesores y, bueno, y para profesores y para exámenes en dos entornos, ¿vale? Es decir, cómo puedes utilizar ChatGPT o la herramienta correspondiente para mejorar tu rendimiento, tanto en... Entonces, bueno, pues ¿qué te recomienda? Por ejemplo, use ChatGPT as a writing partner. Quiero decir, utiliza ChatGPT para crear la estructura de los contenidos que tú quieres pensar. Utilizarlo para resumir materiales de aprendizaje, que es una cosa que también hace bastante bien. El tema de crear código, nos tengo que decir que es espectacular. El tema de ChatGPT, de crear código, los que somos más informáticos. Y tener en cuenta, pues un poco, tanto los riesgos como la ley. Hay un tema por aquí que al final no he puesto la diapo, te la tenía arriba y abajo, que es el tema de Italia. Como sabéis, que en Italia un juez ha prohibido ChatGPT por el tema fundamentalmente de copyright, porque no se sabe muy bien el tema de copyright de dónde viene. Y luego hay una gráfica complementaria que explica, que te enseña cómo se ha disparado el uso de las VPNs en Italia en el último año para poder usar ChatGPT, en las últimas semanas para usar ChatGPT. Quiero decir, en el sentido de, bueno, pues lo de las puertas al campo pues funciona como funciona. Vale. En profesores, que es un tema muy interesante. Bueno, pues claro, el problema hay, y yo creo que vosotros ya lo habréis probado, o por lo menos lo habréis oído, en que si tú le pones un examen de cualquier tipo a palo seco a una IA, pues hay muchas cosas que te las responde bien. Quizás las preguntas fáciles o quizás las preguntas que son más de memorizar. Entonces, una recomendación para los profesores es que hay que reflexionar en los Learning Objectives, es decir, en los objetivos de aprendizaje que estamos buscando. Bueno, esto lo tenemos que haber hecho siempre, ¿sabes? Pero ahora, quiero decir, ahora es un momento en el cual una pregunta que se responda como loro, sabes que te la van a responder como loro.
Dime, Iván, tira. Sí, salta, sí. No, perdón, no. Sí, es que estaba buscando el chat y no lo veo. Nada, perdón. Vale. Es que igual no tenemos acceso. Vale. No, Bueno, iba a pegar el enlace y no. bueno, si no os pegamos el ese. Vale. Sí. Vale. Entonces, eso por un lado, es decir, que si tenemos una inteligencia artificial que nos va a permitir responder como loro, desde el punto de vista de profesor, pues hay que buscar objetivos de aprendizaje más elevados. Yo esto me gustaría compararlo con las calculadoras. Es decir, en el momento que aparecen las calculadoras, ya no tiene tanto sentido multiplicar números de 5 cifras por números de 5 cifras y poner a los estudiantes. Es más importante aprender los principios que está detrás de ello y las propiedades, porque las calculadoras te lo van a redactar. El tema de los quizzes, que pone aquí la 3, pues hay que ver también qué tipo de quizzes poner, porque también te los puedes responder con ChatGPT. Pero bueno, yo creo que es un report muy interesante. Y sobre todo es muy importante respecto a lo que es la evaluación. La evaluación, y sobre todo la evaluación online, se ve muy afectada por este tipo de herramientas. Es un tema que tenemos que meditar y yo creo que hay mucho abierto. Nos tengo que decir que una de las personas más preocupadas por este asunto, bueno, personas de entidades es Turnitin o las compañías de plagio, porque es que ya el plagio ya no es copiar, el plagio es generar y están en ello, pero dudo mucho que tengan un éxito completo, porque bien es cierto que le puedes decir igual puedes identificar el ChatGPT, pero también le puedes decir al ChatGPT y modifícame este texto para que parezca que no esté plagiado. Y como sabéis, también te lo hace. Bien. Sí, yo creo que será una carrera de nunca llegar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, estábamos muy contentos, entre comillas, todos con Turnitin, en el sentido de que lo hiciera bien o mal, te daba un suelo, ¿no? O te daba una seguridad. Y ahora aquí yo creo que es un tema que nos abre mucho ámbito. Vale, nada, simplemente el informe está muy chulo, lo volveremos a enviar y si consiguiéramos encontrar el chat lo pegaríamos aquí, ¿vale? Pero simplemente deciros que bueno, que aparte de profesores y estudiantes hay más vida en la universidad y no os lo tengo que decir a vosotros, ¿vale? Yo creo que igual, claro, no es el ámbito del report, pero pueden haber recomendaciones en cuanto a soporte. Es decir, cómo se puede hacer un soporte de estas cosas o cómo se pueden soportar a los profesores sobre estos temas. ¿Cómo se puede hacer una integración de este tipo de herramientas en el asunto? Yo, por ejemplo, pensando, todo el tema del aprendizaje adaptativo, que siempre parecía que podía ser ciencia ficción porque costaba mucho trabajo de poner en marcha, es un tema que podría estar más cerca o no, y es un tema que podríamos reflexionar. Bien, me quedan 3 diapos. Tenemos de antes de ayer, que nos pasó Juan, un informe de Educausec, que también es el otro enlace que os queríamos mandar, que los de Educos, que como sabéis es una organización americana bueno, en cierto modo equivalente a los que estamos aquí, pues también, nerviosos como todos, han hecho un quick poll, una encuesta rápida en qué nos parece, ¿vale? Bueno, yo le he pegado una leída rápida, aparte que tienen 440 respondents, que eso está muy bien. Bueno, que en Educos lo ven más como una oportunidad, como un problema, ¿vale? Como veis ahí. Y eso, bueno, pues es interesante. Y me ha gustado, pues aquí, pues de nuevo, los casos de uso en el cual piensan que la AI puede ayudarnos. Es decir, yo la verdad es que coincido mucho con lo que he visto. Es decir, tanto para brainstorming, es decir, yo esto, pues le dices a ChatGPT, dime cómo podría hacer esto. Y luego ya no trabajas con el síndrome de la hoja en blanco, sino trabajas sobre unos puntos que te ha dado y que te pueden permitir hacer una búsqueda. Como Lightning Your Load, es decir, cómo
intentar automatizar tareas repetitivas que te pueden dar dentro un poco de las pruebas. Por ejemplo, a mí me pareció muy curioso. Yo le pregunto un día, dime las 3 poblaciones, ¿cómo eran? Las 5 provincias con más población de España, pues las 3 ciudades más grandes. No es que sea ningún misterio, pero es que te quita un montón de faena porque te las dice todas, ¿vale? Suponiendo que estén bien, esta es la otra. Pero digamos que la capacidad, es decir, que sí que se le ve una capacidad de cuestiones que tú estabas aquí, yo voy, pincho, cojo, arrastro tal, de quitarte faena. En cuestión de diseño, ya os he comentado que yo es donde lo veo más avanzado. Toda la cuestión de imagen, eso va avanzado y eso yo creo que ya está prácticamente hecho. Y luego, en cuestión de desarrollo, todo el tema de creación de código también es un tema que también se lo ve muy procesado. Y bueno, esto era un poco yo lo que os quería comentar. Quizás ahora el tema es, dentro un poco de todo este ámbito, yo creo que por un lado sería muy interesante recopilar experiencias o comentarios o alguien que tenga algo relevante, o sea, algo que piense que ha visto, que le parece interesante y que podríamos hacer. Y por otro, si a alguien se le ocurre o alguien piensa qué es lo que, como universidades españolas, como colectivo, igual deberíamos, ¿sabes? Por ejemplo, los educados han hecho una encuesta. Igual nosotros podríamos plantearnos algo o no plantearnos o lo que fuera. Y como tengo una mano que me encanta, pues a la Jordi, topa a ti. Pues muchas gracias y abro fuego. Yo para mí hay una cosa que me parece muy relevante y es que entrenar a este cacharro es inasumible por un particular y sin embargo usarlo es relativamente fácil, ¿no? La potencia computacional del entrenamiento está solo al alcance de grandes computadores y por tanto grandes fortunas o grandes empresas, y en cambio el uso, pues no. En la IA generativa de imagen esto se ve mucho más claro. A partir de 500 euros de tu GPU ya puedes generar imágenes, pero no puedes entrenar un modelo, ¿vale? Porque el modelo te costaría millones de dólares. Eso quiere decir que estamos en manos de los entrenadores de modelos. Es decir, ChatGPT no es ni anónimo ni neutral y entonces, como pasaba al principio con Google, si no estás indexado no existes, y lo mismo pasaría con el conocimiento que tendría el ChatGPT 7.5 o cualquier otra cosa. Por tanto, el sueño dorado de entrenar tu propio generador de textos, por ejemplo, orientado, pues yo qué sé, a las ciencias sociales o a la biología, pues sigue siendo un sueño solo para ricos, digamos, o directamente inasumible, ¿no? Por tanto, estamos en manos de proveedores, igual que lo estamos de Google, pero digamos que la dinámica de Google es, tiene que indexarlo todo porque si no, no le funciona el negocio de la publicidad, ¿no? Entonces, para mí eso sí que es importante tener en cuenta que ChatGPT no es una cosa que nace neutral, sino que probablemente no será neutral hasta que la tecnología no sea más popular a nivel de la potencia necesaria. Y luego me ha hecho mucha gracia la descripción. La segunda idea sería la descripción del cuñadismo de las respuestas. Me parece muy interesante, pero hay que pensar que, ligándolo con lo anterior, cuando se trata de código fuente, como que tiene indexado todo GitHub, por ejemplo, acaba teniendo una base mucho más interesante que la desconocida base con la que se ha entrenado ChatGPT, ¿no? Y los sesgos que pueda tener. El sesgo que tiene el generador de código, si está bien hecho, es el sesgo que tiene miles de millones de líneas de código que están en GitHub, que de alguna manera representan muy bien todo el software o todo el software libre que se ha construido. Por tanto, dos ideas, ¿no? O sea, la IA generativa de textos es bastante cuñada, excepto quizás en el código fuente. La IA generativa de imagen nos da una pista de esa asimetría entre usarla y entrenarla y por tanto, un entrenamiento, digamos, no es ni mucho menos neutral. Pues genial. Venga, más manos. Alguien que quiera comentar algo.
César. Hola, sí, nada, yo perdonad porque me he unido tarde, que venía de una reunión, pero esto que ha comentado Jordi, como él además controla bastante del tema, sí que quería saber su opinión también, por ejemplo, de si esto se puede autorregular si aparecen competidores fuertes. Es decir, eso que comentas de que dependemos de ChatGPT y de las grandes empresas, vamos a depender siempre de las grandes, evidentemente, por lo que has comentado. Pero el que aparezcan grandes competidores a ChatGPT le puede hacer que eso mejore. ¿Tú qué opinas? Porque Yo de entrada te podría hacer una comparación con mis pequeñísimas pruebas que he hecho. Yo he escogido la IA generativa de imagen para familiarizarme con este problema y he escogido Stable Diffusion porque es una herramienta que te permite bajar un modelo, ¿no? Entonces, Stable Diffusion, a diferencia de Midjourney o DALL-E, pues no te cobra porque te la bajas, digamos, y haces lo que quieres con el modelo. Bueno, pues parece que gracias a que el modelo está generado también desde el punto de vista del software libre, va a tener algunos gadgets que probablemente aparecerán luego en el resto de las IA generativas, y es que puede entrenarse a pedazos, ¿vale? Entonces ahí tenemos una tabla de salvación, podemos reentrenar un modelo con relativamente poco esfuerzo a medida que se vaya bajando el coste computacional, o al menos el coste en dólares de la computación necesaria, ¿no? Para mí eso sería una tabla de salvación, aplicar, digamos, las lecciones de qué pasa cuando el software es libre y qué pasa cuando el software es cerrado, ¿no? Un poco. Vale. Gracias. ¿Óscar? Creo que ya me veis, no sé si me oís bien. Sí. Muy buenas. Yo solo comentar un detalle de las dos cosas que ha dicho Jordi. Compro totalmente que estamos atados y que dependemos de un proveedor, pero lo último que ha dicho con Stable Diffusion, yo ya lo he visto hacer también con GPT. Entonces, claro, y se lo he visto además, es un caso curioso, la gente del núcleo duro de Folte sabe que nosotros en Granada le damos la formación de IA al Consejo General del Poder Judicial. Entonces, fijaos lo curioso que es, que se lo he visto hacer a un juez de Canarias, que el tipo se hizo un máster de ciberseguridad y de ciencia de datos, se compró la licencia de GPT, se bajó los modelos, que es lo mismo que ha comentado Jordi, que sí existe también los modelos preentrenados del GPT 3.5, te los libera Google, hizo un fine tuning, que es lo que él comentaba, con sentencias españolas. Y luego se montó una pantallita en Python de entrada de datos para escribir el estado inicial de las sentencias. O sea, eso que hacen con copy-paste. Entonces, claro, bueno, a mí como practitioner del área me encantó. Segundo, entonces, es lo mismo que ha dicho Jordi, que lo podemos hacer, obviamente, a nivel de servicio, o sea, a nivel de un piloto para una tarea concreta, el hombre estaba encantado porque le quitaba los 5 minutos que tenía que hacer de escribir la exposición de hechos de cada sentencia, pues si tiene 50 sentencias al día, en vez de ser un copy-paste con un Word, eran 250 minutos que se ahorraba. Ahora, escalarlo eso a nivel de un servicio de una universidad puede ser más complicado, pero metodológicamente sí se puede hacer. Claro, ¿qué nos pasaría? Seguiríamos atados, ¿no? Estaríamos atados a una tecnología que es la 3.5, que es la que está liberada, podríamos hacerle un fine-tuning orientado a un área de conocimiento o algo, seguiríamos siendo un sistema muy dependiente, pero metodológicamente ahora mismo sí que se podría hacer incluso con las arquitecturas que tenemos ya, con los 3 modelos preentrenados que tienen liberado. Digo, por ampliar un poquito el contexto. Oh, muchas gracias, Óscar. Es genial que tengamos aquí a los más listos. O sea que... César. Sí, yo quería compartir con vosotros, pero no veo la posibilidad de compartir pantalla por aquí. Si no, bueno, os lo digo, tampoco tenemos el chat. Es por compartiros un documento. Es un documento de la UNESCO que habla de ChatGPT. Se llama Artificial Intelligence in Higher Education. Si lo buscáis, tiene una guía. A ver si lo encuentro yo. Intelligence in Higher Education. In Higher Education. Eso es. Quick Start Guide. Y es una guía rápida. Y es interesante, no sé, que le echéis un vistazo. Son poquitas hojas, son 12 hojas, pero viene todo muy resumido, todo lo que ha pasado, y además está bastante actualizada. Vale, es un poco antiguo porque es del 12 de marzo, ¿no? Exactamente, un poco antiguo porque es del 12 de marzo. A ver si lo encuentro. A ver si...
No encuentro el documento. He encontrado la página, pero no el documento. Bueno, vale, sigue. Bueno, y luego también comentaros que has dicho pues, todo el tema de las imágenes, ¿no? La IA generativa en cuanto a imágenes y tal. En cuanto a vídeo, y no sé, supongo que muchas de las universidades también tendrán algún grado que sea en vídeo, y en vídeo, o sea, es otra burrada y otra salvajada de herramientas que están saliendo. Por nombraros alguna y que le echéis un vistazo, Runway ML, podéis echar un vistazo, y hay otra que se llama Wonder Studio, que son brutales. O sea, eso cuando las veáis os vais a dar cuenta que cualquier curso, cualquier formación en cuanto a cómo se va a generar vídeo, cómo se va a crear contenido visual de aquí en adelante, o sea, está totalmente obsoleto. Eso es brutal cómo lo están acelerando. Entonces, echarle también un ojo porque es una cosa bastante interesante que ver. Y luego, respecto a una cosa que has dicho antes de lo de Turnitin y la forma de copiar y tal, simplemente por ampliar una cosita que nos ha pasado con unos alumnos, es que los alumnos están cogiendo y pasándole trabajos propios suyos para hacer entre comillas, ese ajuste fino o fine tuning, ¿no? Y decirles que lo hagan con su mismo estilo. Entonces, hace aún menos viable que Turnitin pueda encontrar pues que esos trabajos están hechos por IA, ¿no? Porque al final lo que hace es hacerlos tal como lo habría hecho el alumno en otros pasados trabajos que hicieron de la forma tradicional. Vale, genial. Vale, deberíamos tener una forma de haceros llegar todos estos enlaces. Entonces, Si es me que el chat... permites, No, sí, Carlos, dale. hay una paginita muy divertida que se llama Futurepedia, que digamos son todos los enlaces de todas las monadas de inteligencia artificial que existen ahora mismo, al Vale. menos las más famosas. Vale. O sea que ahí Yo está creo- todo bastante resumido. Vale, es que no tengo derechos de administrador del entorno de Teams. Entonces, lo que vamos a intentar... Juan Camarillo, ¿estás ahí? Bueno, no está Juan. Yo creo que luego podemos tener toda la lista de asistentes, ¿vale? Entonces vamos a intentar... Dime, Carlos. ¿Tú crees... Hola, Carlos. ¿Tú crees que podríamos activar el chat para que lo vieran todos? No, ¿verdad? Porque no son miembros del grupo. Carlos, está activo, el chat. Hay gente que está poniendo... vale, hay gente que está poniendo. Pues por favor, pegarlo en el... Sí. Pues yo es que no lo veo. Vale, es que soy El externo. problema es que todos Vale, Yo tampoco lo veo. Yo tampoco lo veo. Otros muchos no lo vemos, ¿eh? Vale, claro, porque los que hemos entrado como externos nos hemos logado en Crue. Vale. Vale. A mí tampoco me dejaba logarme en Crue. Como si conseguimos recuperar la lista de asistentes, ¿vale? Haremos un mail para recopilar o si me podéis enviar o a la vuelta de correo enviar los enlaces estos que estamos comentando y luego los rebotamos a todo el mundo, porque yo creo que es algo muy interesante que nos puede interesar a todos. Vale. Perdonad, he cortado un poco el debate, pero con lo que comentaba César, no sé si se quiere enganchar a alguien. Lo del Turnitin, ¿qué hacemos? ¿Nos damos de baja? Jordi. Lo tienen complicado, la verdad. Bueno, solo por puntualizar, porque no hace mucho que recibí el correo. Turnitin ha activado ya a los que somos clientes la posibilidad de comprobar si los textos en inglés, hasta ahora solo en inglés, están generados por IA. Y se supone que a partir del enero del año que viene es una funcionalidad de más pago, o sea, de pago adicional. Vale. ¿Funciona? Sí, dale. Pregunto que si funciona Turnitin, por lo menos en inglés. Ellos lo han dejado para que lo pruebes. A ver, ya te dicen que concretamente con ChatGPT funciona bastante bien siempre y cuando las marcas de agua no se borren. O sea, que si solo lo han pasado por ChatGPT, sale. Si lo han pasado por 2 sitios distintos, pues la cosa ya se escacharra. Pero que no solo se basan en marcas de agua, que se basan en más cosas. Entonces, bueno, pues la verdad que no lo he probado porque no tengo estudiantes que trabajen en inglés. Estaría bien. No los tengo a mano. José, que está por ahí, seguramente lo tendrá más fácil que yo.
También he oído hablar de algún falso positivo, en este sentido. Porque yo no sé también en este sentido, claro, siempre cantan mucho más en todas estas cosas lo negativo que lo positivo. O sea, ¿tenéis experiencia en vuestras universidades fehaciente de trabajos que se hayan entregado con ChatGPT y los hayan descubierto o con inteligencias artificiales? ¿O solo tenemos esas referencias que hemos oído en la prensa en prensa así veraz como 20 minutos y cosas así? Aquí en la Rovira, en Tarragona, casos que yo... Digo que aquí en Tarragona casos no, pero sí ha habido casos de un estudiante que se había quejado a los profesores que quería que el examen no fuera online porque las preguntas que ponían podían ser directamente respondidas por ChatGPT y que él no quería que consideraba que él trabajaba y no quería que uno que copiando con ChatGPT pudiera estar a su altura. Ese sí que es un caso real. ¿Y alguna otra experiencia que tengáis? ¿Alguien? O sea, quejas de estudiantes, definitivamente. Yo tengo una experiencia familiar. Mi hermano, que también es profesor, bueno, detecta que hay trabajos que no están a la altura de lo que ha hablado con el alumno. Entonces, un poquito la idea esta de que la presencialidad es la clave, ¿no? O sea, el tipo de redacción, la riqueza de la redacción y sobre todo el nivel no se corresponde con lo que esperaba de ese alumno. Entonces, ahí hay una pista de lo de la evaluación personalizada o presencial, ¿no? Claro, lo que pasa, Jordi, con eso, yo es que y ahí le veo un problemilla. No sé si decirlo, claro, es que esto está grabado. Es que eso obliga al profesor a leerse los exámenes. Bueno, pero a ver, es verdad que canta que mucho, Carlos, pero canta mucho. Lo que pasa es que es igual que antes, pero eso nos pasaba antes también, porque cuando copiaban y pegaban de la web. Entonces tú veías ahí párrafos a su estilo y de repente veías un párrafo que estaba escrito que dices, esto lo ha escrito Cervantes o sea, cantaba mucho. Y ahora pasa, lo que pasa es que es verdad que detectarlo va a ser difícil y antes no sé, no creo que lo ha comentado, es que le puedes incluso decirle, creo que ha sido César, que lo puedes incluso decirle, oye, házmelo, pero házmelo a mi estilo, ¿no? Y te paso un ejemplo y házmelo a mi estilo. O sea que... Yo creo que a lo que se refiere, Carlos, es que, por ejemplo, con exámenes de programas, a veces la corrección se puede limitar a ver que funcionan y hacen lo que deben hacer. Pero leerte todo el código, pues a veces no lo haces, ¿no? Yo creo que se refería a eso, ¿no? También. Y ahí es donde, que tampoco yo creo que sea un pecado, o sea, inspirarte en software libre no es un pecado, lo que es un pecado es que no lo hagas tú, digamos, ¿no? Es complicado ahí, ¿eh? Sí, ahí quizá la clave, incluso más que, porque si tú utilizas un código que está, porque al final todos cuando hacemos código lo podemos coger de GitHub o de 3 millones de sitios. Y la cuestión es que al final entiendas lo que estás haciendo, más que de dónde es la fuente. Entonces eso es quizás el principal trabajo, cómo abordar eso, sobre todo cuando tienes muchos alumnos y cómo compras. Pero al final, pues, la entrevista... Claro, lo que pasa es que eso es lo que decían en el informe de las universidades alemanas, que digamos que puede obligar a algunos profesores o algunos sistemas a cambiar esas preguntas que hacías para verificar que tenían el conocimiento de la materia y obligar a que sean más reflexivas, ¿no? Claro. Y eso pues también tiene sus implicaciones. Conmigo sí que se puso en contacto una directora de grado que lo que decía es que habían detectado una llegada masiva de trabajos de un nivel demasiado alto para lo esperado. No que supieran, y ella además no tenía mucho conocimiento de qué era esto de ChatGPT, entonces le pregunté y tal, y al final pues la conclusión es que estaban examinando ellas, o sea, estaban evaluando a ellas en vez de... porque tenía muchos trabajos del orden, a lo mejor se había puesto de acuerdo toda una clase y entonces se habían pasado todo y sabían del ChatGPT y estaban respondiendo así, ¿no? Así que sí que se está moviendo. Vamos, los alumnos están muy por delante de nosotros.
Eso seguro. ¿Y qué se hizo, César, en ese caso? De momento me preguntaba qué podíamos hacer. Yo no les supe dar una respuesta de cómo hacerlo, ¿no? Porque Turnitin no funciona. OpenAI tiene supuestamente una solución también que sacó antes incluso que Turnitin, pero ellos mismos dicen que no es de fiar, aparte de que solo funciona en inglés, pero no me acuerdo el grado que decían de viabilidad, pero yo creo que era en torno al 20% o algo así, y con muchos falsos positivos y falsos negativos de las dos vertientes. Entonces, no es algo con lo que tú puedas ir a un alumno y decirle, te suspendo porque creo que has copiado por esto. Entonces, yo creo que ese arma ya no lo tenemos. Antes con Turnitin sí que podías decirle, bueno, tienes este tanto por ciento, además todas estas páginas son las que están referenciadas, pero ahora mismo eso es imposible. O sea, es imposible. Además, hay tropecientos mil vídeos explicando cómo filtrar eso, ¿no? Cómo hacer algo para saltarte esto. Como el ejemplo este que os decía antes, ¿no? Pues hay, o sea, es muy difícil. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el tipo de preguntas y la forma de evaluación que hacemos a los alumnos, ¿no? Y los propios Es objetivos de otro aprendizaje debate. que habéis dicho antes, lo que explicaba Carlos de la calculadora. Sí. Efectivamente. Yo soy informático también y yo tuve mi época de programador, y es que lo que yo veo en programación es abrumador, porque, o sea, y será seguramente la forma en la que se programa en el futuro y la forma en que se hagan las cosas, porque, A esto me refiero, que es claro, que igual hay que ir más allá, ¿no? claro, tienes el GitHub Con el- Copilot, que lo que hace es que te acompaña en cualquier tipo de lenguaje y te lo hace todo, ¿no? Entonces, Sí, ahí sí, hay que cambiar. nosotros en nuestra universidad, el ejemplo que puso nuestro vicerrector era que ahora no examinamos a la gente de caligrafía en el examen, ¿no? Y pues un poco va a ser esto, hay que cambiar el examen porque ya no tiene sentido mirar la buena letra si se había hecho en algún momento, ¿no? Yo de todas maneras quería sacar un tema un poco tangencial, pero que con toda la mala leche del mundo es la gente que está vendiendo los trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster, que por cierto los cobran con buen dinero, y te llaman a casa, ¿vale? Cuando estableces el contacto, y son teléfonos de Madrid, que lo sepáis. Pues estos señores tienen un problema o tienen una ventaja o no sé, o un competidor, no sé lo que tienen, pero seguro que se van a adaptar también a esta nueva realidad, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí. Yo, si me lo permitís, por aquello de intentar centrarnos en lo positivo, porque claro, es que lo negativo siempre canta más lo positivo. Yo un poco, por ejemplo, dentro de esta review de qué podría ser el futuro o qué podría hacer el futuro. Yo, por ejemplo, una cosa que me pareció muy interesante, que luego no sé si se llegará o no, es el tema de las autovaloraciones. Es decir, tú sabéis que ahora mismo tú tienes un texto, te lo puedes decir a ChatGPT, dime de esto, ¿qué debería saber más? O valórame este texto, o dime algo. Y él, como muy buen cuñado, te cuenta lo que le parezca oportuno, ¿no? Claro, yo lo veo en mi LMS y yo lo veo como que cuando tú le pones una tarea a un estudiante, por ejemplo de informática, ellos cogen, te suben la tarea, tú la valoras. Pero es que igual le podría hacer una valoración la IA y el que y el que fuera a partir de ahí. Quiero decir que no, entre comillas, que no hiciera falta el profesor para esa tarea tan mundana de decirle este código está hecho un asco, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de funcionalidades yo la veo súper interesante, pero sí que bien es cierto que ahí otra vez dependemos o de los fabricantes en el que tenga un LMS privado o del open source que estemos utilizando, depende del asunto, pero que ese tipo de cuestiones yo creo que sí que las veo, ¿sabes? Es un poco lo que no sé. Sí, sí, yo a este respecto sí que os puedo, bueno, aportar que nosotros hemos reflexionado sobre lo que significaría estudiar las patentes, ¿vale? La base de datos de patentes que la tenemos, digamos, suscrita, y toda la actividad de registro que se hace ahora mismo en la Unión Europea. Estamos formando un corpus que, bueno, en principio lo utilizamos para detectar oportunidades de investigación, ¿no? Esto
con los sistemas de matching que hay ahora hay que hacerlo de una forma bastante pedestre. Si lo pasamos por estos filtros de análisis con inteligencia artificial, el resultado es extraordinariamente útil, ¿no? Y esto hablando de la parte más textual, ¿no? Pero la parte de imágenes, a mí me fascina lo que muchas veces he explicado de las imágenes sintéticas o de las imágenes mejoradas, de las que puedes obtener a través de un microscopio, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una oportunidad de poner en valor un material científico no muy caro, ¿vale? Pero que le damos una segunda vida y estamos obteniendo, pues, imágenes de muestras sin quemarlas con demasiada luz, por ejemplo, o cosas bueno, correlaciones que no habíamos podido obtener hasta ahora, ¿no? Es decir, ahí hay un campo extraordinario. Creo que Antonio tiene la mano. Sí, yo por dar cosas también, o decir cosas positivas relacionadas con el tema de estos asistentes y demás, y enlazando un poco lo que tú decías al principio de la parte adaptativa, pues por ejemplo, estamos hablando de ChatGPT y demás, pero bueno, no sé, ha salido hace poco también una que es de código abierto, que es, a ver si me acuerdo cómo se Llama llama. será, ¿no? Era Llama, la de Facebook, que la han liberado. Open Assistant, el que digo, yo creo. Ah. Y igual, pues oye, para hacer la parte de que tú dices de tutoría y demás, pues puede ser muy interesante. Pero es más, a nosotros también, como nuestro rol, el otro día estoy buscando a ver si encuentro el enlace, bueno, el otro día, antes de Semana Santa, vi una presentación donde tú le dabas una herramienta que está basada en H5P, de hecho están trabajando los de H5P en un prototipo, de forma que tú le das los contenidos de tu asignatura y te genera un vídeo, unas presentaciones y actividades en H5P para que evalúe los conocimientos. O sea que, bueno, por ver también aspectos positivos que nos va a ayudar también en nuestro trabajo, ¿vale? Que no sea solo para perseguir a los estudiantes y demás, ¿vale? Bueno, pues también nos va a facilitar a nosotros el trabajo, ¿vale? Y ahora ya no vamos a trabajar con una calculadora, sino con un ordenador, ¿vale? Por seguir con el símil que estáis haciendo. Entonces, bueno, la verdad es que yo sobre todo creo que para nosotros el principal reto es el tema de la evaluación, de cómo vamos a evaluar a nuestro alumnado y cómo conseguir comprobar que efectivamente pues están aprendiendo y además incluso tenemos que enseñarle a utilizar la herramienta de ChatGPT y compañía bien, o sea, no solo es decir, no, es que no es que me quieras traer y no voy a comprobar si la está utilizando, no, es que incluso yo creo que en algunos casos hasta les tendremos que enseñar a utilizarlas bien, que yo creo que es interesante, porque al final, pues igual como le hemos enseñado a utilizar un ordenador, pues el siguiente paso será cómo utilizar la IA para que esto le ayude en su trabajo, porque su trabajo, una de sus competencias dentro de X tiempo, pues va a ser esto. O sea que, es interesante el reto que tenemos, la verdad. Bueno, sí. Más palabras por aquí. Sabéis que, bueno, si habéis estado alguna vez en alguna sesión que modero yo, sabéis que me gusta que yo siempre pienso que hay muchas personas que están calladas y que, y que tienen mucho que aportar. Entonces, como los veo, como a los que veo en pantalla, Miquel, dinos algo. Hola, buenas tardes. Nada, pues es que yo lo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Yo creo que igual que en su momento a todos nos enseñaron a utilizar una calculadora y a día de hoy la utilizamos, pues con este tipo de herramientas va a ocurrir lo mismo. Lo que tenemos que hacer es enseñar cuál es el uso adecuado para nuestros estudiantes y cuál es el valor que ellos tienen que aportar a esas herramientas, que lo que hacen las herramientas no puede ser... Sí, si lo que hacen las herramientas fuera la solución a todo, no harían falta, nuestros estudiantes no tendrían luego ningún trabajo que poder realizar, porque las empresas se dedicarían a utilizar solo las herramientas generativas y ya está. Entonces, tienen que ser capaces de hacer esa crítica a los resultados que producen este tipo de herramientas, de decir, vale, esta herramienta me ayuda en esto, pero yo aporto este valor, que es lo que tienen que ver. Nosotros
Yo soy docente de ingeniería informática y una compañera pasó por una de estas herramientas los trabajos que le habían entrado a los estudiantes para ver qué tipo de resultados le daba la herramienta, preguntándole si consideraba que ese trabajo estaba hecho con una herramienta de generación automática o no. Y en uno de los trabajos le decía la propia herramienta que con un 80% de probabilidad sí. Claro, ella no le podía suspender a los alumnos por eso ni nada, pero les puso una nota en la evaluación de esta herramienta me dice que con un 80% de probabilidades lo habéis hecho generando el contenido. Y le reconocieron que sí. Le dijeron, sí, pero ¿no se podía o qué? Y digo, bueno, pues... Claro, todavía no tenemos establecidos en nuestras guías docentes, etcétera, cuál es el uso que se puede llegar a hacer de estas herramientas sin penalizaciones. Pero bueno, creo que todos somos mayorcitos para entender que, oye, yo lo que te voy a valorar como docente es tu aportación sobre, no el hecho de que sepas copiar y pegar o poner el prompt más adecuado para que te genere el contenido que quieras, ¿no? Claro, pero la verdad es que ahí yo creo que resaltas un punto muy interesante, ¿no? Que dices, no, hay que enseñar a los estudiantes nuestros a cómo se utiliza esto bien. Pero bueno, yo ahora miro, hay 72 personas en esta reunión, lo cual es fantástico. Pero claro, somos muchos profesores, o sea, o las universidades somos muchas personas y realmente, claro, yo no sé si es que necesitamos considerar estas cosas como una competencia digital, ahora que no sé si habíamos llegado a la competencia digital del Teams o del Zoom. Yo no sé si esto tendríamos que hacer un esfuerzo, bueno, suponiendo que aprendamos nosotros primero, no lo sé. No sé si alguien podría elaborar sobre esto. Es decir, ¿alguien se está planteando poner el año que viene en el plan de formación de profesorado un curso de esto? Yo creo que todavía es muy pronto, ¿no? Yo creo que todavía estamos más en charlas y sesiones como esta. Sí. Me temo. Sí. Nosotros hemos hecho unas charlas informativas, Claro, simplemente para contextualizar el tema. Básicamente lo mismo que has hecho tú, Carlos, pues poner en contexto, decir, bueno, esto es lo que ha pasado y lo llevamos haciendo desde febrero. Nosotros también tenemos colegios, entonces lo hemos hecho en los colegios, en la universidad. ¿Y qué tal? Bueno, pues hay un poco 50% de gente que no lo conocía y que abre los ojos como platos, hasta, bueno, pues la dirección se supone que está implicada ahora y quieren hacer una serie de unas guías, un decálogo de qué hacer de cara al año que viene, ¿no? Porque ya ahora la verdad es que estamos terminando el curso y poco se puede hacer, poca capacidad de reacción, sobre todo en la universidad, pues todos los trabajos ya están pautados cómo tienen que entregar a los alumnos y ahí hay poco margen de maniobra de lo que se puede cambiar, lo que se quiere pedir o no, ¿no? Entonces, sí, de cara al año que viene queremos hacer por lo menos alguna formación, pero lo estamos planteando, todavía no lo hemos conseguido hacer. Y que en el futuro tiene que tener impacto sobre la competencia digital docente, está clarísimo. No me cabe la menor duda. Yo quisiera plantearlo quizás con un punto de vista un poco diferente. Hemos hablado que, digamos, lo que más nos preocupa es el tema del fraude, ¿no? Entonces, pasar al discurso de convertirlo en un asistente, creo que también se ha comentado, pasa por conocer esa tecnología, convertir una tecnología de uso público en una tecnología que puedas integrar en tus servicios y tiene que cambiar eso que hablaba al principio de su disponibilidad para hacer un entrenamiento ad hoc o cosas parecidas, ¿no? Pero en esa idea del fraude, ¿vosotros creéis que, como seremos seguramente más lentos que lo que es la tecnología, esto va a multiplicar por un factor importante el fraude que ya existe? Y que me atrevería a preguntaros si le podéis dar un porcentaje. ¿Cuáles serían esos números antes y después de ChatGPT? Yo no sé darte un porcentaje, pero yo sí te digo que va a multiplicar el fraude porque perdón, en los institutos ya lo usan. Entonces son los que nos vienen.
Bueno, yo creo que cuanto menos es el nivel de lo que le preguntas, por así decirlo, más fácil es. Es decir, que hablando de institutos, Yo creo que tienen unas competencias digitales, que es lo que estamos hablando aquí, muy superiores a las que nosotros vemos. Entonces, el Prompt Engineer, que ahora es la profesión de moda y que hay 6 en España, va a durar 1 año. Porque ya, automáticamente ya nuestros chavales, y te lo digo por experiencia, Carlos, que tú y yo tenemos hijos adolescentes, nuestros chavales le dan 20 vueltas a los Prompt Engineer para hacer trabajos medianamente serios. sí. No, yo lo que te quiero decir, yo mi Y como experiencia. decías, esto está grabado, no quiero hablar más. Claro. No, yo mi experiencia, yo tengo un amigo que es profesor de instituto y él lo que hizo fue pedirle que le pusiera el examen. O sea, al final, si eres profesor de instituto de física, sabes que el examen, tú un año, si estás explicando la ecuación de la velocidad, pues le preguntas velocidad espacio partido por tiempo y otro año preguntas tiempo igual a velocidad dividido por espacio. ¿Sabes? Al final, claro, y entonces eso sí que lo tienes superado. Pero sí. Si ahí el factor multiplicador va a depender de justo, por enlazar lo que estábamos hablando, de cómo nosotros nos pongamos las pilas con esto y seamos capaces de entender o a aplicar en el mismo sentido que los alumnos le están haciendo. Si hay mucha gente que no es consciente de esto y formación, verdad que se está dando ya, de hecho hay MOOC y demás, o sea, de cómo utilizar ChatGPT en la parte de docencia se están haciendo ya bastantes ofertas también y demás. Entonces, claro, lo que pasa es que nosotros pues, ya llevamos 3 millones de cosas y el ritmo a lo mejor que vamos a seguir no va a ser tan rápido como decía Oscar, como el que siguen nuestros hijos, que vamos, que van que se las pelan. O sea que, pero es verdad que, pues, bueno, ahí dependiendo de eso, pues será mayor o menor. Vale. Íntimamente Perdonar, está Ismael con la mano levantada, a ver que no le dé un calambre. Buenas tardes, disculpad que voy en el coche. Pero bueno, un poco contestando a la pregunta de Jordi, pues yo creo que bueno, hay un dato relevante, sí, o sea, tener en cuenta, y es la cantidad de usuarios que ChatGPT ha conseguido en un tiempo récord, ¿no? Quizá eso te puede dar una idea del factor de multiplicación que se puede llegar a utilizar, que puede llegar a utilizar esta herramienta. Vamos, yo creo que es obvio, que sí, que va a haber una explosión de uso. Y un poco hilando con la pregunta anterior, era que, bueno, yo creo que el enemigo es mejor unirse, ¿no? Cuando se puede con él. Y de hecho, en otros ámbitos, por ejemplo, se habla mucho de que cuánta gente iba a perder trabajo con esto, ¿no? Generadores de contenidos o diseñadores y tal, ¿no? Ya no solo con el ChatGPT, sino con las otras herramientas de imagen. Y hay cursos buenos, muy buenos ya, para generar de contenidos y lo están haciendo. O sea, al final estas herramientas se van a adoptar sí o sí en nuestros trabajos, porque el que no las utilice, bueno, pues van a perder el tren, evidentemente. Por tanto, yo creo que, vamos, que estamos abocados a aceptar esto como animal de compañía sí o sí. Chao. No, genial. César. Sí, bueno, no sé si me veis porque se me ha ido la cámara. Bueno, yo creo que tenemos que, o sea, los profes, que cambiar la metodología de evaluación, igual que nos ha pasado, porque esto ya nos ha pasado, no somos conscientes, pero a raíz de la pandemia, muchos profes hemos tenido que cambiar muchas metodologías de evaluación y ahora nos viene la IA y tenemos que cambiar nuevamente la metodología de evaluación, ¿no? Y los alumnos hemos visto que han aprendido unas habilidades nuevas durante la pandemia, ¿no? Y de cómo comunicarse por detrás entre ellos de forma online que antes no lo hacían y entonces es verdad que la forma de evaluación debe cambiar, ¿no? Pero también es lo que hablabais, de que hay que cambiar la forma de enseñar también, porque lo que hay que hacer es aprovechar todo esto y enseñarlo, y es lo que decíais. Yo creo que tenemos que cambiar y enseñar a utilizar estas herramientas nuevas y aprovecharnos de ellas y tener en cuenta, pues igual que antes hacíamos hace muchos años exámenes con apuntes y ahora muchos hacemos también exámenes con internet y pregunta, mientras no te conectes al de al lado, pregunta a quien quieras, ¿no? Y tendremos que hacer exámenes con que el alumno también pueda tener esa herramienta disponible durante la evaluación,
¿no? Y que puedan, tenemos que tener eso en cuenta, enseñarle a utilizarla y a la hora de evaluar esos conocimientos y habilidades, evaluar también que sepa utilizarla bien. Tal cual. Sota. Sí. Bueno, yo iba un poco en la línea de lo que ha dicho César. Yo me imagino a alguien, pues un grupo de gente antecesores a nosotros hace 15, 20 años, alrededor de una barra de bar, porque entonces no había Teams ni colaboré ni tal, hablando del impacto que tendría Google en la elaboración de trabajos. ¿No? O sea, porque claro, hasta entonces tú tenías que ir a la biblioteca, recorrerte un montón de libros, ir sacando, extrayendo cosas, copiarlo y de repente resulta que aparece una herramienta que te permite rellenar, copia-pega, ¿no? Claro, ¿cuál es la historia? Que realmente, ¿qué es lo que importa? ¿Es la herramienta, o sea, el artefacto, el ensayo o los objetivos de enseñanza-aprendizaje que hay detrás de esa tarea que nosotros estamos dando? Evidentemente, los constructos cambiarán y cambiará la forma en la que nosotros trabajaremos con nuestros estudiantes, como no puede ser de otra forma. De hecho, hay cosas que ya están pasando. Mi compañero de despacho, que es y ya estoy localizando demasiado a la persona y no me gusta que se está grabando, pero que es un tío que es brillantísimo y que va a depositar su tesis dentro de 4 días, está usando ChatGPT para corregir su tesis. ¿Eso es un uso fraudulento? Desde cualquier punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que esto tiene ciertas analogías con lo que pasa con el mundo del plagio en cuanto a lo que una cosa es plagio, otra cosa es parafrasear y otra cosa es derivar, ¿no? Y pues aquí pasa un poco lo mismo, que tú utilices un asistente para corregir un texto que tú has escrito. Estamos usando correctores ortográficos y no pasa nada y nadie se rasga las vestiduras por ello, ¿no? Por tanto, es evidente que tendremos que cambiar la forma en la que evaluamos los productos y, sobre todo, tendremos que cambiar la forma en la que construimos esos productos. Porque si lo único que hacemos es plantear una pregunta abierta que alguien puede coger y alimentar a un bot que le devuelve el constructo, pues el trabajo que estamos produciendo, o sea, que estamos pidiendo, es vacío, ¿no? Para mi punto de vista, y con algunos lo he comentado en alguna ocasión anterior, esto para los que ya tenemos o empezamos a peinar canas, va a suponer una disrupción como la que supuso Internet en su momento. O sea, hay cosas que a algunos nos va a costar subirnos a ese carro y entenderlo como lo entienden los que vienen por detrás. Entonces, el planteamiento ya no es si lo prohibimos, no, esto es una cosa que ha venido para quedarse y que lo único que podemos aprender es a sobrevivir con ello. Fin. Y ya. Muy bien. Creo que tenemos a César. No, ahora. Sí. Ahora me oís, ¿no? Sí. Sí, bueno, una cosa que ha dicho antes, no sé si ha sido César también, que o sea, la velocidad a la que se ha tomado ChatGPT ha sido exponencial, ¿no? Y ahí nos da una medida de cuánto uso se le está dando, ¿no? Y luego otra cosa es que creo que una de las cosas que tenemos que formar a los alumnos, ¿no? Es lo que tenemos con ChatGPT y con todas estas IA generativas, realmente tenemos como un becario particular o un asistente particular, un secretario, una secretaria particular, que nos ayuda a hacer una cosa y como un becario, ¿no? Que a lo mejor tiene un conocimiento muy grande, pero de que no nos podemos fiar 100%, porque a lo mejor lo que hace en algunos momentos es bueno el resultado, pero en otros momentos no. Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar formar a los alumnos en general, ¿no? En general de todos los ámbitos, es precisamente a poder gestionar a estos nuevos asistentes que tenemos ahí, a estos nuevos becarios que tenemos ahí al lado, ¿no? Para pedirles de la mejor forma posible algo que nos sea coherente, que nos dé un resultado bueno y que podamos utilizarlo para el fin que queramos. Y ese es el giro que habría que dar en cuanto en la educación, ¿no? Que ahora tenemos que enseñarles a manejar como si fueran unos, no sé si directivos o no sé, alguien que siempre tiene a alguien con el que tiene un buen conocimiento, pero al que tiene que tutorizar, entre comillas, ¿no? Y para ver si ese material que te da es bueno o se puede utilizar o tienes que guiarle de otra forma distinta para que el resultado sea más fino y más ajustado a lo que tú quieres.
El problema es que si todavía no han aprendido que hay más de 5 resultados en Google y que el que sale el primero no siempre es cierto, pues ya no te quiero ni contar lo que nos va a costar. Claro, pero eso es otra vez claro, es un tema de competencias digitales. O sea, quiero decir, es que tenemos que ampliar esas competencias. Sí. Roberto. Y enseñarnos a ser críticos, sobre todo. Claro. Sí, hola, buenas tardes. A ver, sí, todo lo que está, el debate me parece súper enriquecedor, pero yo creo que al final también el problema que tenemos ahora es que nos ha pillado un poco a contrapié, porque ya tenemos nuestros contenidos, tenemos nuestros sistemas de evaluación montados y ahora improvisar nos va a costar. Lo que creo que sí que tendríamos que reflexionar es si verdaderamente algunas asignaturas, lo que se está preguntando en evaluación o en las actividades es verdaderamente de nivel universitario. Porque, claro, hay muchas cosas, yo soy también profesor de programación, está claro que programa de maravilla, pero claro, si nosotros en la programación solo valoramos la sintaxis, claro, imaginaros los que nos escribíamos en papel de programación, cuando escribíamos ahí, pues eso, todos el código y nos corregían ahí en papel, y ahora, claro, la mayoría evaluaremos con un editor de código que ya te corrige o les corrige la mayor parte, y aún así el fracaso es muy elevado en los exámenes de programación. Entonces, claro, yo entiendo que este tipo de herramientas tendremos que integrarlas para que la base de partida de nuestros estudiantes sea mayor. Y, lógicamente, a medio plazo el nivel de exigencia va a ser mayor porque ya cuentan con ese asistente, como decía César, que ya te va a dar el esqueleto base. Pero cuando nosotros, y sobre todo si pensamos en el profesional, en el programador de verdad, que se enfrenta a los problemas de programación, ChatGPT no se lo resuelve. Lo que pasa, claro, que quizás si ponemos el foco en una asignatura, en un contenido concreto, en una actividad, claro que ahí, claro, se nos pueden saltar los colores y decir, pues mira, es que yo para esto hacía un examen de test porque no me da tiempo a hacer utilizar otro tipo de técnica de evaluación y ahora con esto estoy un poco vendido. Pues bueno, pues lo que esto implicará en que tengamos que repensar, claro, y es complejo, porque esto toca planes de estudio, claro, no aborda solo una asignatura. Entonces, bueno, ahí nos queda recorrido. En lo que decíais de la formación, nosotros, bueno, yo soy de la Universidad de Deusto, claro, nosotros, claro, el profesorado está muy sensibilizado y nos piden, yo estoy en la unidad de innovación docente, que damos un poco formación al profesorado. Todo el mundo quiere formación. Claro, estamos un poco ahí en la cosa de decir, sí, nosotros podemos dar alguna formación, pero lo que tiene que hacer cada docente es reflexionar. Si lo que yo evalúo lo puede responder ChatGPT, está claro que están copiando. Y además, esto saca a la luz ese plagio que yo intuía que había, pero que, bueno, pues que dejaba un poco de lado. Porque antes hablabais de los trabajos. Pues igual comprar un trabajo de fin de grado, pues ahora pues había gente que igual por dinero no se lo podía permitir. Pero ahora ya sabemos que hay muchas actividades que todo el mundo se las puede permitir. Entonces, claro, si vemos que esto aumenta el plagio, es que saca a la luz plagio que no veíamos. Nada, eso es mi aporte. Hola, yo, quería comentar una cosa que creo que no se ha hablado. Este escenario no es definitivo. Según dicen, y aquí algunos de vosotros como académicos tendréis más conocimiento de causa, la evolución de estas tecnologías se va a duplicar cada 6 meses. Es decir, que dentro de 3 años estaremos hablando de unos escenarios que ahora mismo no podemos ni imaginar, ¿no? Con lo cual, no es tanto la entrada del ChatGPT, sino que se abre un mundo donde, bueno, pues la disrupción va a llegar, o ha llegado, ¿no? Pero que nos va a estar sorprendiendo durante bastante tiempo. Y esto para mí no es nuevo, quizás será porque llevo ya muchos años, pero todavía recuerdo la sorpresa en el siglo pasado de un catedrático de Derecho que tenía una práctica de documentar, de conseguir la jurisprudencia digamos, de una casuística. Y la planteaba a los estudiantes, incluso durante varios meses, un cuatrimestre, pues él le contaba a los estudiantes cómo se cogía la Ransadi en la biblioteca, se cogía el índice A, el índice B, los tomos, se buscaba y la cantidad de horas que había que echar para generar un documento de jurisprudencia. Este catedrático
que todavía, vamos, ya imagino que no estará para pasar tiempo, se quedó sorprendido cuando vio el CD-ROM con el Aransadi en un ordenador y que a base de búsqueda tipo Google, lo que él pensaba que era una cosa, un trabajo titánico, pues se conseguía en 2 búsquedas. Pues esto es lo mismo que le pasó a este señor hace 20 y tantos años. Pero a mí la problemática que veo es que esta situación no es estable, sino que la dinámica va a seguir y, según dicen, se va a duplicar el potencial cada 6 meses. Estamos Sí. con el chat 3, o el chat 5 y lo que venga con la competencia de otra empresa. Sí, lo que pasa es que o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, Juan, pero en la línea también de lo que decían los compas, si pensamos en los fines finales de la universidad, que es formar a personas pues, con espíritu crítico, personas con capacidad de resolver problemas en ingeniería o en informática, al final el hecho que tengas herramientas más potentes te permite hacer más cosas, pero no es un problema de fondo. Quizás el problema de fondo, que yo creo que es un problema que sale aquí, es un poco el de pues el de tu profesor, el de tu catedrático de Derecho, ¿no? Que es que muchas veces, pues, y especialmente la evaluación, se basa en utilizar la memorización o las cosas así como un indicador de conocimiento de la materia. O sea, tú dices, no, si ha memorizado esto, pues entonces es porque sabe hacer más cosas y eso te viene muy bien y eso pues con estas herramientas igual no se puede. No sé. Yo lo veo así. José, mira, uno nuevo. Tira. Sí, buenas tardes a todos. Antes me ha aludido Sota, pero no, yo de momento no he entrado en experimentaciones con alumnos. No digo que ellos no lo hayan hecho. De momento no he tenido mucha ocasión. Pero en relación con lo que estáis mencionando últimamente de la evolución, no actual, sino a la futura, yo me dedico en parte a estudiar películas cinematográficas, entre ellas, una de ellas ha sido Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, precisamente, en la que ya salía un tal anunciador oráculo al que se le preguntaba y que era una anticipación de Google. Para hacer esa y otras películas, Spielberg se reunía con gente en think tanks de estos para ver por dónde iban a ir los derroteros en los próximos 20, 30 años. Y desgraciadamente casi todo acierta, ¿no? En todo, ¿no? De momento los coches no vuelan. Pero echando la vista atrás, y no tan atrás, en este siglo en el que nos encontramos, y es lo que me preocupa más de todo lo que se está planteando, no solo aquí, sino en lo que desde los medios de comunicación en lengua inglesa están preocupados también por sus propios puestos de trabajo. Normalmente lo hacen con artículos que acaban firmando que en parte ha sido hecho por una inteligencia artificial como los que se hacen en España, o sea que parecen ya unos copia de otros, en unos idiomas y en otros. Pero la reflexión que estaba haciendo un poco tenía que ver con cómo se nos está sacando, entre comillas, el jugo de nuestras mentes y de nuestras memorias. Me explico. Hago 2 analogías. Una con que no son exactamente lo mismo, pero que tienen cierto paralelismo. No sé quién insiste en llamarme de Italia al número personal. Será... Perdón. En el año, no sé si fue 2001, Apple, se ha mencionado antes en relación al iPhone, pero ya antes que en el iPhone, Apple revolucionó la música con el iPod, si os acordáis. ¿Qué supuso eso? Supuso eso que lo que teníamos en CDs, la forma que se compraba la música, la forma que se consumía la música, pasó a depender de tener un iPod. El iPod ahora ya la gente muy moderna ni le suena lo que es. Que en su momento fue una revolución, porque fue superado por el iPhone. Pero
fue superado no tanto por el iPhone como por su propio producto, que acabó siendo Spotify, y acaba siendo el hecho de que mucha gente ya no tiene una biblioteca propia de música. Su música está en la nube y depende de esa abstracción que es la nube en la que figura todo eso. Hago otro paralelismo con las capacidades de los discos duros de los ordenadores, no tanto de los móviles, de momento. Por lo menos con los portátiles, que cada vez son los que más se utilizan, las configuraciones básicas cada vez tienen o la misma memoria o menos memoria para almacenar cosas. Y supongo que es porque interesa, no porque la memoria flash esté muy cara, que no me lo creo, sino porque no interesa que tú tengas los datos en el ordenador. Lo que interesa es que estén en algún otro sitio donde haya una posibilidad de controlar eso y de que no puedas recurrir a ello en local, que tengas que depender de alguien que te lo sirva. Y lo preocupante de la inteligencia artificial, como se la está denominando, es que nuestra inteligencia o ciertas funciones de nuestra inteligencia, como ya en ciertas cosas ya está pasando con Google, dependamos de la nube para poder pensar, para poder desarrollar un trabajo. ¿Que habrá que convivir con ello? Probablemente, pero que tendremos que prepararnos también para ello. Yo doy clase de una asignatura en la que una de las actividades es hacer un cortometraje en inglés, que suena como muy atractivo y tal, pero no te creas que lo cogen muchos alumnos porque saben que hay que trabajar. No puedes delegar en alguien para que te represente en el momento de la filmación. Y eso lo he visto este año más que nunca. Solo había 5 alumnos, que no está mal. Y como 2 o 3 eran, entre comillas, vine del rodaje día y medio que estuvimos, diciendo, es que a mi esposa y a más gente parece que estuviera trabajando con gente que fuera manca, que le faltara una mano. ¿Por qué? Porque esa mano está constantemente pegada al móvil, incluso si estás haciendo algo como rodar una película en la que cualquier momento es dependencia de ese aditamento, ese tercer brazo o segundo brazo que nos han quitado y que nos están dejando con uno hábil para hacer otras cosas, porque uno ya es para el móvil. No sé si vamos a tener espacio en nuestras mentes para albergar la inteligencia artificial, o va a ser ella la que nos alberga a nosotros. ¿Qué podemos hacer como educadores? Rezar no creo que sea suficiente, sino quizá lo que se está volver a, no digo una formación profesional, pero sí a destrezas más básicas que nos apeguen más a la tierra. Porque si todo lo podemos hacer con ordenador, o que lo haga el ordenador y que nosotros lo único que digamos sea sentir, escoger opciones, vamos a acabar bastante regular. Sí. Bueno, pues ya siento efectivamente haber planteado un poco apocalíptico. Sí, esto tiene puntos altos, puntos bajos, efectivamente, y yo creo que han salido todos. Pero bueno, yo creo que un poco sí que lo que hemos coincidido todas las intervenciones es que hay que prepararse para lo que pueda venir. Eso yo creo que es necesario. Si me lo permitís, son las 6. Me gustaría acabar en tiempo, más o menos, ¿vale? Le corto a César si no tiene inconveniente, ¿vale? Entonces, simplemente sobre esta sesión, si conseguimos recuperar bien la lista de asistentes, os enviaremos un correo con los enlaces que hemos mencionado, y si tanto César como César Gómez y algún otro que a eso, si me enviáis los enlaces, los añado de lo que habéis puesto, lo recupero del chat. Y eso, si conseguimos un poco de rato, igual os enviamos una encuesta, que sabéis un poco que esto siempre viene bien para
Pues eso, para saber un poco cómo hemos ido, os pongo la publi, ¿vale? Si venís a Madrid a la Francisco de Vitoria, hablaremos largo y tendido. Y bueno, y que dentro de un poco de esta serie de webinars tenemos uno de analíticas de aprendizaje el 21 de junio con o sin inteligencia artificial. Esto no lo sé porque depende de los que lo preparen, pero imagino que será con. Y no sé, si alguien quiere hacer algún comentario más sobre la sesión en general o cualquier cosa, pues adelante y ya cerramos tema. ¿Alguna cosilla? Yo he hecho un pequeño ejercicio de qué nos costaría incorporar esta tecnología a nuestros LTE, a nuestros sistemas de learning. Sí. Y bueno, la verdad es que está todavía en mantillas, pero creo que es un ejercicio interesante. Es decir, ponerle cara y ponerle precio a estas cosas. Yo creo que, como decía al principio, como no son anónimas ni salen de los árboles, creo que es interesante ir teniendo un ojo puesto en eso. Genial. ¿Tienes el número aquí o...? Tiene muchos ceros de momento, pero no me atrevo ni a enseñarlo. Muy bien. Muy bien. ¿Nos lo enseñas en Madrid entonces? Bueno. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos seguimos viendo, ¿vale? Por un modo o por otro. Pues nada. Venga, gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós y gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.